y al final haremos alguna alusión al por qué pongo esta imagen de estos acuollos que ustedes pueden ver, pero súper mega enormes. Yo nunca he visto un árbol de ese tamaño. Y llegan a medir, como les digo, más de 110 metros. Y de ancho, pues, está grandísimo, ¿eh? Entonces, ¿ya lo vieron? ¿Ya? ¿Ya lo vieron bien? Entonces lo voy a quitar. Hermano, ¿cuántos muebles sacaría de iglesia? No, hermano, sacaría todo ahí. Una mueblería de ese. Estamos con un mueble de Muy bien. Título de la prédica de hoy: Redimidos y perdonados. Efesios 1:7. Redimidos y perdonados. Efesios 1:7. Solamente vamos a ver ese, pero la vamos a ver solamente en su parte A. ¿Sale? Es decir, Efesios 1:7 lo vamos a ver hasta en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hasta ahí. ¿Sale? Lo vamos a ver. Ya la semana que entra vamos a ver las riquezas de su gracia. Pero hoy vamos a ver nada más redimidos y perdonados. Redimidos y perdonados. Y entonces, pues vamos a orar, ¿sale? Padre, gracias te damos esta mañana, Dios. Te agradezco por la vida de cada uno de los hermanos que están aquí, Dios, que han dispuesto el tiempo, Señor. Padre, te ruego, Señor, que sea tu palabra, Dios, la que transforme la vida de cada uno de los que estamos aquí. Señor, que no se quede solo en eso, Dios. La gente de afuera, Dios, está viendo todo lo que hacemos todo el tiempo, Señor. Nos mira, Dios, y a veces, Señor, al final entenderemos por qué mostramos esta imagen, como tú me la mostraste a mí, Dios, al momento de estar estudiando y ver cómo eran algunos cristianos, Dios, de los 1500 al 1700, Dios, y Dios, yo te pido, Padre, que tú seas el que el día de hoy hable en nuestros corazones, dándonos esta identidad que ya tenemos en ti, como personas redimidas, como personas perdonadas por los pecados que ha cometido, Dios, y según Romanos 8, cometerá, aún en el presente está cometiendo y cometerá, Dios, pero aún sabiendo, Dios, que si realmente somos hijos tuyos, no practicamos el pecado de acuerdo a 1 de Juan. Gracias te damos por todo esto y te pido, Dios, que me libres de decir cosas que no vengan en tu palabra, sino únicamente lo que viene, Dios, en el original. Gracias te damos por todo ello y te pedimos también por los que no vinieron, Señor, que pues tú les ayudes, Señor. Tú ya les has bendecido en Cristo cada uno de ellos y, Padre, que tú obres en sus vidas, Señor, para que obedezcan el mandato, Dios, de congregarse, Dios, y de no dejar de congregarse, como dice tu palabra, muchos tienen por costumbre, Señor. Te lo rogamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Redimidos y perdonados. Entonces, hemos estado viendo durante ¿cuántas semanas? ¿Esta es la qué? ¿7? 7. Estamos viendo como por versículo, ¿ah? Hasta el momento hemos estado viendo por versículos de la semana número 7, donde hemos visto cada identidad que Dios nos ha dado. Hemos visto que Dios nos ha dado una identidad de santos, de fieles, nos ha dado gracia, nos ha dado paz, nos ha escogido, nos ha bendecido, nos ha escogido y nos ha predestinado y nos ha hecho aceptos en el amado. ¿Se acuerdan? Y eso es bien importante. Hace algunas semanas me invitaron a comer a una casa y me invitaron una fruta que yo nunca en mi vida había visto y seguramente no volveré a ver, porque no sé ni dónde se compra ni de dónde es, pero es como una especie como si fuera una piña bien grandota, así como de este tamaño, y tú la cortas a la mitad y adentro tiene como bolas amarillas. No sé si ustedes sepan qué es. Bueno, yo no sé qué es, ¿no? Pero me invitaron eso. Entonces me la sirvieron en un plato y entonces yo preguntaba, y yo le preguntaba a la persona, oye, ¿y eso cómo se come? Porque yo nunca lo había visto y no sé cómo se come, ¿sí me explico? O sea,
se parte, se abre, o no, hasta lo agarras, lo empieza a morder, porque parecía como si fuera un chile manzano, pero grandote, del tamaño como de una manzana. Y él me decía, no, agárrate, y nada más lo agarras y te lo empiezas a comer. Sabía bien rico, la verdad, ¿no? Pero ¿por qué digo esto? Porque tú puedes saber que por ejemplo, no sé, todos aquí me pueden recitar el Evangelio. Sí. O sea, Cristo murió por tus pecados, en la cruz, el Calvario, te perdonó tus pecados, y tú crees en Él, te arrepientes, entonces Él te salva y eres hijo de Dios. ¿Ah? A resumidas cuentas, es el Evangelio, ¿sí o no es cierto? Que damos en las iglesias hoy en día, ¿verdad? Pero ¿por qué estamos tocando todos estos temas y por qué estamos tocando redimidos y perdonados? Y muchas veces cuando tú dices redimidos y perdonados y como creyente de tiempo, tú mismo y yo mismo pongo una barrera así como de, qué bueno, es un día para dormirme porque eso ya me lo sé. ¿Sí me explico? Entonces, hemos visto que como yo, háganle cuenta que en la iglesia en la iglesia hoy en día es esto. Te dicen, oye, no debes de murmurar, no debes de. Lo que ustedes ya saben que no deben de hacer y lo que yo ya sé que no deben hacer, ¿verdad? En todos lados se dice, ¿sí o no es cierto? Sí. Lo que no debe hacer. Entonces, es como esta fruta, te la presentan así. No debes de. Ya está. Tú no sabes ni qué onda hacer con eso, ¿sí me explico? Ya sé que no debo de hacerlo, sé que no está bien hacer eso, pero ¿cómo me lo como? ¿Sí me explico? ¿Cómo se aplica esto a mi vida diaria? Y precisamente por eso estamos viendo cada una de estas cosas. Porque si tú antes tenías el pretexto para seguir pecando, ahora ya no lo tienes. Si antes tú no sabías cómo hacer para dejar de practicar el pecado, ahora ya no lo tienes. Porque ya vimos que es gracia, ¿verdad? ¿Y la gracia fue dada para qué? Para no pecar. Para no pecar. Entonces ahora si tú sigues pecando, ¿es por qué? No has entendido la gracia. No has entendido la gracia de Dios. ¿Sí me explico? Pero estamos dándote las herramientas, Dios está dándonos las herramientas para que tú tengas de dónde agarrarte. ¿Sí me explico? Hablamos de paz, ¿o no? Ya ha sido la prédica de paz. Con el fin de que cuando vengan las situaciones difíciles, tú tengas de dónde y saber cómo se come eso. ¿Sí me explico? Y entonces de la misma manera vamos a ver redimidos y perdonados. Literalmente primero vamos a ver que uno es, esto es como un muégano, va junto con pegado, es decir, redimidos y perdonados está junto. Todo lo encuentras en la Biblia casi siempre junto. La redención con el perdón. ¿Sí me explico? De hecho en Colosenses Pablo lo vuelve a escribir exactamente igual, nada más que sin la parte de según las riquezas de su gracia. Él escribe lo mismo. ¿Qué quiere decir redimidos? Redimidos literalmente se traduce como liberación a cambio de. Liberación a cambio de. ¿No? Liberación a cambio de algo. Entonces, si yo te estoy diciendo, si la Biblia nos está diciendo, si Dios me está diciendo a mí, en este momento tú tienes una identidad, ¿qué eres? Pero de lo que estamos hablando ahorita. Redimido. Entonces Dios está diciendo ¿qué? Tú estás liberado. ¿Sí entiendes esta parte? Tú estás liberado. ¿Qué quiere decir? Que antes estabas ¿qué? Esclavo. Esclavo o cautivo. ¿Estabas esclavo? Ahora eres ¿qué? Libre. ¿Sí me explico? Ahora, vamos a Romanos 3:24. Romanos 3:24, ¿lo tienen? Amén. Ya vimos que todo el mundo todo el mundo la busca bien rápido, ¿verdad? Bueno, pero cuando hay dulce de por medio, dicen algunos. Entonces sí. Entonces dice, Romanos 3:24 dice así, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? La redención. La redención que es en quién? Cristo Cristo Jesús. Jesús. Entonces Dios hoy nos va a decir algo bien simple, pero que nos va a ayudar a mucho. Y te está dando una identidad. Te está diciendo literalmente,
eres libre. ¿Sí me explico? Eres libre. ¿Libre de qué? El pecado Y de la y de muerte. la muerte. Eres libre del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy... Háganle cuenta que está el Chapo en su cárcel de máxima seguridad. Le abren la puerta y le dicen... Le abren la puerta. Háganle cuenta que esto es lo que hacemos en la iglesia. Muchas veces. Decirte... La voy a abrir tantito porque voy a fijar que no entren ratones. Voy a abrir tantito. Y les digo... Redención. Y me regreso, ¿no? Chinga, ojo que no se ve tan ratón. Y ya. Eso es lo que hacemos en la iglesia, ¿sí me explico? Pero cuando tú estudias ¿qué es redención entonces? ¿Qué significa eso? Darte a la libertad. ¿Eres qué? Libre. Libre. ¿Qué tendríamos que hacer? Salirnos. ¿Sí o no? Salir. Pero ¿qué hacen todos? Seguimos ahí. ¿Te quedas? Dentro de ¿Por qué? todos. No entiendes qué es redención. ¿Sí me explico? Porque no hemos entendido nuestra identidad de que somos ¿qué? Libres. Libres. Bien fácil, ¿verdad? El ejemplo. Eres libre, pero ¿qué hicimos todos? Nos quedamos. Nos quedamos sentados. Porque no entiendo. ¿Qué es redención? Libertad. Libertad. Porque hubo algo a cambio. Hubo alguien a cambio. Por lo tanto, tú no tienes que permanecer ahí esclavo, ¿o sí? No. No. Por lo tanto, tú no puedes permanecer siendo esclavo de tu matrimonio totalmente destruido, ¿o sí? No. ¿Verdad que no? ¿Verdad que Dios te abrió una puerta bien grandota? Donde Él te está diciendo, hey, tu identidad es que eres libre por mí. ¿Sí o no es cierto? Ujú. Y también tú, si estás siendo esclavo de algún pecado X, no tienes por qué estar ahí. Porque tú tienes una puerta abierta. ¿Sí o no es cierto? El problema, y es por eso que decidimos, no nosotros, sino Dios, porque Dios nos muestra lo que tenemos que hacer a través de su palabra y lo que se tiene que enseñar, enseñar Efesios. Para aprender nuestra identidad en Cristo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Vimos Hechos, y en Hechos vimos todo lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. ¿Están de acuerdo, sí o no? Con Hechos sería suficiente para decir, ustedes y yo ya sabemos qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. ¿Sí o no es cierto? Con Hechos nada más. Sí. Ahora estamos viendo identidad en Cristo para que tú tengas de dónde te agarras. ¿Sí me explico? Y entonces tú empiezas a analizar tu vida de que eres esclavo. ¿Y qué te lleva a esclavizarte a eso? Porque hay cosas que te llevan a esclavizarte a eso, ¿sí o no? Por ejemplo, alguien que ve pornografía, que está esclavo de la pornografía. Ustedes saben que el 50% por lo menos de los cristianos ven pornografía. Bueno, se dicen cristianos, no son ¿verdad? cristianos. Entonces no Sí, son cristianos. mira, sentí la mirada de alguien. Dije, Sí, dije. de los que se dicen ser cristianos ven pornografía como una práctica y dentro de lo secular, dentro del mundo, el 100% ve pornografía. ¿Sí me explico? Ahora, si Dios te está dando si Dios te ha redimido, ¿qué quiere decir eso? Me ha hecho libre. Eres libre. No El tienes- problema es que como el que ve pornografía sigue haciendo lo mismo de siempre que hacía antes. Por ejemplo, si yo tengo broncas con la pornografía, yo sé que Dios me ha redimido, me ha hecho libre con eso. Y se queda hasta tarde en la computadora en la noche. ¿Qué está haciendo? Él se pone solito, ¿sí o no es cierto? Solito, ¿sí o no? Si tú tienes problema con ¿qué? Con la murmuración, por ejemplo, y vas con la vecina, ¿qué va a pasar? Con la vecina que estudió comunicación social. Ajá. Con la vecina que le dicen el Excelsior. Cristiano. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué va a pasar? Tú solito. O sea, ¿a qué voy con esto? Porque se me quedan ¿y eso tiene que ver con qué? Eso es que no entiendes redención. ¿Sí me explico? Yo ya sé que esto me está trayendo problemas. ¿Qué estás haciendo ahí en la noche? Solo. ¿Sí me explico? Yo ya sé que esto me trae esto. ¿Qué haces ahí?
Yo hablaba con una persona que estaba metida en la política, pero ya bien adentro, ¿no? ¿Es normal? Sí, ¿qué estaba haciendo? Vamos a bajar tantito. ¿Sí me escuchan, hermanos? ¿Dónde están? ¿O ni están? Luego están protestando. Bueno, a lo mejor como que no estaban muy de acuerdo, ¿no? Y al final de cuentas ya ni me acuerdo que se me fue el avión. Tenía una persona que estaba, pero ya bien metida, así, de esos de los que ya están hasta por allá, ¿no? Y supuestamente es cristiana. Es cristiana esta persona. Pero tú le oyes hablar y habla puras groserías. Y es cristiana. Entonces le decía yo, es que no... Eres libre. ¿Sí me explico? ¿Ustedes creen que eso se lleva con el cristianismo? No. ¿Te vas a meter allá? No. O sea, me explico, o sea, si te vas a meter allá, pues ya, o sea, deja de andarle jugando y... O sea, no te puedes agarrar de los dos lados, pues. Una cosa te va a llevar a la otra. Y entonces el cristiano de hoy en día no entiende su redención y se quiere agarrar de lo que es esclavo y para querer salir. ¿Sí me explico? De la misma forma, Dios ya te ha hecho libre, te ha redimido, te ha hecho libre. Y eso tiene que ver mucho con nuestra vida. Ahora sí nos están marcando, creo que sí nos están escuchando. Ah, no, que esta no es touch, yo le estoy tocando en la pantalla. Perdón. Entonces, de esta manera, Dios nos ha hecho libres. Para que no tengamos que ser siguiendo esclavos. Pero hoy en día esto no se predica en las iglesias. Porque se da por hecho que el cristiano sabe que es libre. ¿Sí o no? Pero el cristiano vive como ¿qué? Esclavo. Esclavo. Y lo podemos demostrar, ¿no? Cada uno con... Si te mides conmigo, pues... Obvio. Vas a salir ganando. En muchas cosas. Pero mídete con Cristo y... ¿Cómo está la balanza? ¿Sí me explico? Si yo me mido con ustedes, probablemente yo podría decir salgo ganando. Pero si me mido con Cristo, hay una disparidad impresionante. ¿Sí me explico? Entonces, de la misma manera, Dios nos ha hecho libres con un propósito, y como todo lo que hemos visto, identidad trae una reacción a tu vida, ¿o no es cierto? Uh-huh. Identidad trae una reacción a tu vida. Y entonces, no estamos hablando es que voy a hacer eso, voy a hacer lo otro, voy a hacer obras y obras y obras. Estamos hablando de fruto que tiene que darse en tu vida, producto de que has entendido que tú tienes tu identidad. Esta palabra del griego que habla de redención tiene tres connotaciones hablando de libertad. Y la primera es liberación de la culpa que provoca el pecado. Liberación de la culpa que provoca el pecado. Y esto de la culpa que te encanta a Satanás usarla en nuestra contra. De la culpa. Que causa el pecado. Ajá. Es decir, cuando tú te sientes con culpa, a Satanás le encanta que tú te sientas con culpa, porque mientras tú te sientas con culpa, no te vas a acercar a Dios. ¿Sí me explico? Porque tú te vas a sentir como el más indigno y que no te puedes voltear a Él, y que cómo voy a poder verle si he hecho esto y si he hecho aquello, cómo Dios me puede a mí hablar o perdonar o sostener, o cómo voy a hablar con Él si he hecho estas cosas. A Satanás le encanta tenerte así. Porque mientras estés así, tú no te vas a acercar a Dios. ¿Sí me explico? ¿Y si entiendes que si tú estás así no has entendido que eres redimido? Redención. Libre. Liberado de la culpa. ¿Por qué creen que, por ejemplo, David en el Salmo 51? ¿Sí? Salmo 51. Él dice, Dios, límpiame más y más de mi maldad y quita mi pecado. Maldad, culpa. ¿Sí me explico? Él está rogando a Dios, quítame más y más la culpa por todo lo que he hecho y quita mi pecado. ¿Se dan cuenta que son cosas diferentes?
La culpa que sientes después de haber cometido el pecado, lo que sientes, lo que cargas por lo que destruiste, por lo que causaste, con lo que hiciste o con lo que hablaste, es eso. Y Dios hoy te quiere recordar, eres libre de eso. Eres libre de culpa porque ya hubo alguien a cambio de ti. ¿Sí me explico? También te libera de la condenación del pecado. Te libera de la condenación del pecado. Prácticamente como que todo el mundo lo relaciona solamente con esto, ¿no? Ah, sí, redimido. Dios, ¿qué entiendes? Si yo les hubiera preguntado antes de que estamos hablando de esto, ¿qué es redimido? ¿Qué me hubieran contestado? Que fuimos libres por precio de sangre. ¿Qué fuimos libres? Algunos hubieran hecho una cara así como de... ¿Sí o no? La verdad. No sé, cualquier otra cosa, pero es liberación de la culpa. Por eso la Biblia dice, ya no hay condenación para los que Están en Cristo. están en Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Ya no hay condenación. Por eso también Romanos 8:28 dice, Romanos 8, perdón, dice, ¿quién condenará a los escogidos de Dios si Dios es el que los justifica? ¿Sí me explico? Tienes que entender que has sido libre de la condenación del pecado. Y como tercer connotación, ¿La segunda fue qué? liberación de la condenación del pecado. Y como tercer connotación de esta misma palabra griega, habla de entrada a una nueva libertad, que significa una nueva vida. Entrada a una nueva libertad, que significa una nueva vida. 1 Corintios 5:17, ¿tú lo sabes? ¿Qué dice? 2 Corintios 5:17, perdón. Ah, se los dan de memoria. Sí, era en Cristo. ¿Cómo? Segunda de Corintios 9. 5:17. Nueva criatura somos. Las cosas viejas han pasado. Ahora todas, ¿cuántas? Todas son hechas ¿qué? Nuevas. Redención. De modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y todas son hechas nuevas. Exactamente. Entonces, tú entiendes, es su redención. ¿Quieres redefinir redención? 2 Corintios 5:17. ¿Sí me explico? Estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. No tienes por qué seguir esclavizado a eso. Ni a los pecados que has hecho, ni has cometido. Todo eso ha quedado ¿a dónde? Atrás. ¿Es a lo que se refiere Jesús con nacer de nuevo? Sí, es nacer de nuevo. Eres una nueva criatura. Nueva criatura. El viejo hombre queda atrás. Por eso Pablo insiste en revestíos del nuevo hombre, que está hecho a la imagen de Dios. ¿Sí han leído esto, no? Entonces, habla de esas tres connotaciones. Y ahora, yo quería como tratar de ver un ejemplo claro en la Biblia de qué es redención, y me iba a ir a Oseas, pero eso lo vemos en Vida Cristiana, así es que decidí poner otro ejemplo que no fuera Oseas, porque eso ya lo vemos en Vida Cristiana, o lo vamos a ver los que no lo han visto, el ejemplo de Oseas, que es ser redimido, y ahí se ve claramente. Pero vamos a Isaías 6. Isaías 6 se ve la redención claramente. Sé que has leído Isaías 6 o no. Sí. Te lo sabes de memoria, ¿sí? ¿No es cierto? Es acerca de esto que ve Isaías, ¿no? Isaías 6. ¿Lo tienen? Sí. Muy bien, Isaías 6. Lo vamos a ver desde el 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Te das cuenta? Los serafines
tapaban su rostro de tanta santidad que tenía Dios. Santo, y el uno al otro todo el tiempo, y no es como una onda de, pues qué flojera, ¿no? Como está toda la eternidad, todo, santo, santo. Pero es que tú vas a ver a Dios. Yo me acuerdo de una persona que ponía este ejemplo de es como estás viendo algo y todo el tiempo estás, wow. O sea, te impresiona todo el tiempo estar repitiendo lo mismo. Santo, santo, santo es Jehová, Dios de los ejércitos. Y en la iglesia nunca hablamos de esto, ¿sí o no? Santidad, ni aun se nombre entre nosotros. Santo, 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 decían los serafines que estaban ahí con él. Y dice ahí los quiaciles. ¿Qué son los quiaciles? Habla de una medida, la medida de las puertas, dice ahí. Se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. La palabra humo se traduce como de ira. La casa se llenó de ira. Entonces dije, ¿quién está hablando? Isaías. Isaías está hablando y dice, ay de mí, que soy ¿qué? Muerto. Esto es redención, hermanos, esto es redención. La palabra clamar, cuando habla de Dios, dice clamar a viva voz, es decir, cuando alguien habla con el fin de llamar la atención de alguien. ¿Sí me explico? Gritar con el fin de llamar la atención de alguien. Y entonces Isaías dice, ay de mí, que soy muerto. Y la palabra muerto aquí se traduce como fallar o perecer. También se traduce como reducido a silencio. ¿Qué es esto? Reducido a silencio es como soy indigno de hablar. ¿Sí me explico? Soy muerto, o sea, fallar, soy alguien que falla, perecer, destruido, estoy reducido a silencio. ¿Sí? Es como cuando acabas de pecar. ¿No te ha pasado esto? Acabas de pecar y es una onda de Dios, ¿qué te digo? ¿Sí me explico? Indigno de hablar. Isaías ve esto, imagínense estar ante la presencia del Señor. Los serafines se tapan los ojos y solamente repiten santo, santo, santo es Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cuál es la primera reacción de Isaías? Estoy muerto porque fallo, estoy destruido, no soy digno de hablar. Y luego, ¿qué más dice? Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre, ¿qué? Inmundo de labios. La palabra inmundo se traduce como impuro, se traduce como ceremonialmente deficiente. Es decir, no sirvo para nada aquí. Tanta santidad me hace ver que soy deficiente. ¿Sí me explico? Tu santidad me hace ver que soy impuro. ¿Qué es lo contrario a hagnos? Que es puro, santo, apartado, sin mezclas. Y él ve al Señor y dice, soy inmundo. Me siento totalmente deficiente al estar en tu presencia, Dios. Y cuando dice labios, habla de lenguaje. Por ejemplo, en Proverbios 16:30, apúntenlo nada más, después lo busquen si quieren. Apretar los labios era un simbolismo de malos pensamientos. Soy inmundo de labios. ¿Qué está diciendo Isaías? Soy impuro, soy contaminado, soy deficiente, hasta en mis pensamientos soy malo. ¿Sí me explico? Tengo malos pensamientos. Y luego dice ahí, inmundo de labios. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, exactamente lo mismo. Han visto mis ojos al Rey. Han visto mis ojos al Rey. La palabra visto significa percibir, conocer o empezar a adquirir conocimiento. Entonces, te voy a hacer una pregunta aquí. ¿Tú entiendes la santidad de Dios? Aquí sí quisiera que me contestaran.
No me digan sí o no. No les dicen sí, ¿por qué? No, sí o no. ¿Entienden la santidad de Dios? ¿Sí? Yo creo que, no sé, en la práctica no. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, yo digo que en la práctica no. ¿Sí o no? No, es que, para mí es incomprensible porque nunca he visto nada como él. ¿Sí o no? ¿Comprenden la santidad de Dios? No. ¿Por acá la comprenden? No. No. ¿Pero por qué no? Que si ya hubiéramos dejado de pecar. No, exacto. Pero aparte, ¿qué reacción tuvo Isaías cuando ve la santidad de Dios? Soy muerto, Estoy muerto. soy indigno. Soy indigno, insuficiente. ¿Y se acuerdan que ya hemos hablado de esto? Que el problema de la iglesia de hoy es que se cree demasiado fuerte cuando vimos escogidos, ¿se acuerdan? Sí. Se cree demasiado fuerte, por eso Capaz. es capaz y por eso es aparte de Dios. Y Isaías ve la santidad de Dios y él se da cuenta, estoy muerto porque soy inmundo, porque con mis pensamientos peco, tengo malos pensamientos y estoy aquí parado percibiendo y conociendo al Rey. Pero ¿qué dice la palabra? Dice ahí, al Rey Jehová de los ejércitos, versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado ¿de dónde? Del altar. Del altar. Tomado del altar. Esta palabra es una palabra hebrea que se llama misbeach. Misbeach, que significa, o más bien significa altar. ¿Y qué era el altar? Era el lugar donde se realizaban los sacrificios para la expiación de los pecados. ¿Sale? Era ese lugar. Lo tomaron de ahí y era el lugar donde se ofrecían sacrificios para expiar los pecados. Y esta palabra misbeach generalmente se refiere a un sacrificio que podía establecer comunión entre Dios y entre los que comían del sacrificio y entre los que realizaban el sacrificio. Significaba comunión. ¿Sí me explico? ¿Qué está pasando entonces? Isaías, impuro, deficiente, con malos pensamientos, se da cuenta de la santidad de Dios. La única reacción que tiene es decir, estoy muerto. Y va el serafín, toma del altar y va a tocar la boca de Isaías. Y es este simbolismo de, a través de aquí, de este sacrificio, ¿qué hay? Liberación. Redención. Comunión. Redención. ¿Sí me explico? Hay redención ahora. Y dice ahí, y voló el serafín. Dice, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando sobre él mi boca. ¿Se dan cuenta que no dice mi lengua? No. ¿Saben qué significa boca? Significa evidencias en el hebreo. ¿Tocó qué? Mis evidencias. Pues, ¿ya estás agarrando la onda? ¿Qué es redención? El carbón encendido nos puede decir que quemó el pecado que había. Vamos con calma. Y dice ahí, lo tocó, toca sus evidencias. Y dice ahí, y dijo, he aquí que esto tocó ¿qué? Tus labios. Y es que quitada. Esto me gusta mucho. Es quitada, que significa retirada o apartada. ¿Qué es quitada, retirada o apartada qué? Tu culpa. ¿Qué es culpa? En el hebreo culpa se traduce como tristeza o estar decaído a causa del pecado. ¿Sí me explico? Aquí esto tocó tu boca. ¿Esto qué es? ¿Proviene de dónde? Del sacrificio, ¿no? Del altar. Esto tocó tu boca, tus evidencias. Ahora es quitado ¿qué? Tu culpa. ¿Y qué más? Limpio, que significa perdonado o purificado. Es decir, es totalmente puro. De pasar de ser impuro a puro. ¿Sí me explico? Ahora es puro.
¿Tu qué? Tu pecado, que se traduce como ofensa, pecaminosidad habitual y la pena que estaba en contra de ti o dictaminada en contra de ti. ¿Se dan cuenta? Es su redención. Isaías en este momento es una forma o un tipo donde Dios nos muestra qué es la redención y qué es lo que hizo contigo y conmigo si realmente has creído en Cristo. ¿Te carcome la culpa? ¿Sí me explico? ¿De cosas que hiciste en tu pasado? ¿Sabes qué hizo Dios? No tocó tu boca con un tiesto. ¿Qué hizo? Dio a su Hijo. Dio a su Hijo Jesucristo. ¿Sí me explico? Y con eso, entonces nos dice ahora, toca nuestras ¿qué? Evidencias. ¿Y ahora qué nos dice? Es retirada tu culpa y limpio tu pecado. Redención. ¿Sí me explico? Va a preguntarle esto a cualquiera. De cualquier iglesia. O de iglesias, de otras iglesias que nos han sana doctrina. Y no lo saben. Y tú dices, no, ni yo lo sabía. Y es la verdad. ¿Sí me explico? El punto es que esto tiene que provocar algo en tu vida si realmente lo has entendido. Dios te ha tocado con el fin de que quitarte la culpa, limpies tu pecado. Te ha purificado, te ha hecho santo, porque Él es ¿qué? Si tú entendieras, si yo entendiera que Él es santo, nos apartaríamos ¿de qué? Del pecado. ¿Sí me explico? Isaías solamente dijo, ya, valí. Estoy muerto por lo que soy. Veo su santidad y me veo a mí. ¿Se dan cuenta que Él no dice, no, está muerto el pueblo, porque son bien pecadores, el pueblo es bien pecador, ¿no? O sea, son de lo peor esos cuates, no están muertos, impuros, un pueblo deficiente, ¿no? Él dice ¿quién? Yo. ¿Sí me explico? ¿Sabes qué eso produce la santidad? Eso produce entender la santidad de Dios. No andar viendo, a ver, santo, Pecado. medio santo, santísimo, 2-3, 3-2, no sé, no, ya, no, ni hablamos, ¿no? ¿Me explico? O sea, no produce eso. Ver la santidad de Dios que produce en ti, verte a ti. ¿Sí me explico? Es verte a ti, porque eres un pecador. Y ver la santidad de Dios es algo que mucha gente le provoca sueño y le provoca decir, es que santidad, ¿por qué? Pero si realmente conocieras la santidad de Dios y te dieras cuenta que tenemos un Dios que realmente es santo, 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 actuarías y actuaría yo como Isaías. ¿Qué carambas estoy haciendo? ¿Sí me explico? ¿Qué estoy haciendo? Veo la santidad de Dios y lo que hago es, sí, no. El hermano X, el hermano Y, la iglesia, sí. Sí, el hermano, la hermana, el primo de un amigo, sí, él. Sí, no, te apelas. La santidad de Dios hasta acá, no, él está. O provoca lo que debe, o provoca lo que bíblicamente provoca conocer la santidad de Dios. Te ves a ti y dices, ¿qué estoy haciendo? Soy deficiente, soy impuro, pero viene el amor de Dios y empiezas a ver el Evangelio. ¿Se dan cuenta que estamos viendo el Evangelio? Es Cristo, es Dios tomando a Cristo, quitando mis evidencias y diciéndome, ya, Eres libre. eres libre. He quitado tu pecado, tu culpa, y limpio es tu pecado. Y al final hay una reacción a esto. Pero antes de esto vamos a regresar a Efesios. El tiempo, vamos bien.
Efesios 1:7. Entonces estamos viendo en quien tenemos redención por su sangre. ¿El qué? El perdón de pecados. Entonces tú ya has sido ¿qué? Redimido y por lo tanto has sido ¿qué? Perdonado. Es decir, no puedes separar la redención del perdón. Tú eres redimido ¿por qué? ¿Por qué has sido qué? Perdonado. Tú eres redimido porque has sido perdonado. ¿Qué es perdón? Literalmente se traduce como liberación o remisión. Acompáñenme a Romanos 3:25. Romanos 3:25. ¿Liberación qué, perdón? Mande, perdón es liberación. ¿Sí dije liberación? Sí, liberación o remisión. Romanos 3:25. ¿Lo tienen? Sí. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso es perdón. Ahora, cuando la Biblia dice pasar por alto o de lado, no significa que se le olvidó o que ya no le tomó en cuenta ni nada de eso, porque realmente hubo un pago, ¿sí o no? Sí. ¿Quién lo pagó? Jesucristo. Cristo. Cuando habla esta palabra griega que acá usa de pasar por alto, se traduce más bien como suspensión de una pena. Es como aquel que está condenado a, por ejemplo, a la inyección letal y suspenden esa pena. Eso es pasar por alto. ¿Sí me explico? Eso está suspendido. Ya no la van a matar. ¿Sí me explico? Condenado a muerte, suspensión, ya no estás condenado a muerte, estás condenado a vida. Y vida eterna. ¿Sí me explico? Evangelio. Y entonces la gente y nosotros vivimos como vivimos porque hay una realidad en esto. No conocemos el Evangelio. Y créeme, ya le he dicho a 2 o 3 personas que no conocen el Evangelio y se enojan. Pero es que es la verdad. ¿Sí me explico? Es la verdad. No conocen el Evangelio. No conocemos el Evangelio de Cristo. Y entonces si tú sigues batallando, es que el pecado, lo que hice, iglesias que utilizan el pecado para atormentar al otro, o tú mismo utilizando ese pecado para atormentar al otro, el pecado que hizo allá atrás, cuando Dios ya lo redimió, Dios ya lo perdonó. ¿Sí me explico? Está totalmente perdonado y redimido. La palabra aquí, regresamos a Efesios. Por su sangre el perdón de pecados. Aquí ya no se utiliza jamartano ni jamarteo. Se utiliza otra palabra griega para hablar aquí del perdón de pecados, que es paraptoma, que se traduce como paso en falso, errar, recaer, desviación de la rectitud y de la verdad. Engloba todo. Si tú dices, no, pues yo soy un pecador de esos, de que no sabía que era pecador y ahora entiendo que soy un pecador, entras aquí. ¿Sale? Si tú te equivocaste, pecaste y destruiste algo, entras aquí porque significa errar. Si tú antes hacías algo y, por ejemplo, tomabas, fumabas, te drogabas, veías pornografía y de repente volviste a recaer en eso, entras en esto también. Porque se traduce como recaer. ¿Sí me explico? Si tú ibas bien y de pronto te fuiste por las tortas, te desviaste, también entras aquí porque significa desviarse de la verdad y de la rectitud. ¿Sí me explico? Así es que sea la situación la cual tengas, la situación que sea en la que estés, Dios te ofrece redención por medio de creer en Él, por medio de creer en Jesucristo su Hijo, en que Él envió para redimirnos, para hacernos libres del pecado. Y si tú entiendes hoy la redención, ¿sabes qué va a pasar? Estando en la cárcel en la que estás, te das cuenta, la puerta estaba abierta. ¿Sí me explico? La puerta estaba abierta. Yo destruí mi matrimonio porque pensé que estaba esclavizado
y no me di cuenta que la puerta estaba abierta. ¿Sí me explico? Y entonces ahora te das cuenta lo importante que es entender nuestra identidad en Jesucristo para ya no pecar más. Regresemos a Isaías. Porque esto, quiero preguntar, ¿quedó claro qué es redención? Sí. ¿Redimidos? Sí. ¿Ya entienden? Que son redimidos por Cristo, libres de la culpa, del pecado, no tienen por qué estar siendo esclavos de eso porque Dios ya pagó. Es como una onda de quererte quedar ahí totalmente, la puerta está bien abiertísima y tú te quedas ahí parado viendo cómo está abierta y viendo cómo la vida pasa y siguen pasando cosas y te sigues, diría el Señor, le diría a Pablo, dando cosas contra el aguijón. ¿Se acuerdan cuando veíamos esto? Que es, tú solito, mijo, tú solito te estás hiriendo y tú solito te destruyes. Las cosas, o más bien el aguijón, es una punta de hierro con la que le picaban a los animales para moverlos. ¿Sí me explico? Para que se movieran. Dar cosas contra esos que tú mismo te estés dando. Agarres la punta de hierro y tú te la estés clavando. ¿Sí me explico? Y Dios le dice a eso a Pablo, tú te estás dando cosas contra el aguijón. Tú solito te destruyes. Y cuando tú no entiendes redención, tú te quedas solito ahí en tu prisión, esclavizado, dándote cosas contra el aguijón. Solito te estás hiriendo. Viendo pasar la vida, destruyéndote y destruyendo a los demás, solito. Sin darte cuenta que Dios te había ofrecido ya una redención. Y Dios viéndote. ¿Sabes por qué? ¿Entiendes ahora por qué, por ejemplo, en Efesios, más adelante lo vamos a ver, dice, no contristéis al Espíritu Santo? ¿Qué significa? Se pone triste, pues. ¿Por qué se pone triste? Porque, o sea, están redimidos. La puerta está abierta. No tienes por qué estar ahí. La puerta está abierta y el Espíritu Santo ve, ¿por qué te estás lastimando solo? ¿Sí me explico? ¿Por qué te quedas ahí si la puerta está abierta? Si hay redención. Ahora, ¿ya entendieron redención? Sí. ¿Quién dice amén, aleluya, gloria a Dios? Amén. Todo, bueno. ¿Ya dijeron? ¿Yo los obligué? No. Bueno. Entonces, regresémonos a Isaías 6. Isaías 6. Mejor hubiera dicho que no. Entonces, redención produce acción. ¿Sale? Como todo en la Biblia, como toda identidad que hemos visto, produce acción. ¿Sí o no? Sí. ¿Cierto o falso? Cierto. Sí. Muy bien. Entonces, redención produce acción. Isaías lo redimen y entonces empieza Isaías 8. ¿Sale? Antes de que Isaías dijera, heme aquí, envíame a mí, ¿qué pasó? Hubo una ¿qué? Una acción. Una acción que significa una Reacción. redención. Ah, sí, la redención. Primero Dios lo redimió, producto de que él entendió. O sea, yo me imagino así, dices como, inmundo, estoy muerto, viene el serafín, le toca sus evidencias y le dice, ya, tranquilo, tú puedes estar aquí porque estás sin culpa y sin pecado. Tú puedes estar. Esta es una imagen de él. El trono de la gracia está abierto. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya saben qué es gracia. Para que dejes de pecar, pues. El trono de la gracia está abierto. Ve, allá está abierto. Para que dejes de pecar. Pide la ayuda para que dejes de pecar. Él lo va a hacer. Porque estás pidiendo como conviene. ¿Sí me explico? Y entonces, hay una acción. Y entonces Isaías tiene una reacción a la redención. Porque ha entendido dos cosas. La santidad de Dios y que Dios le ha redimido siendo alguien impuro, deficiente e inmundo. ¿Cuál es la acción? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envía a Don Miguel. ¿Así dice la Biblia? Heme aquí, envía a César.
¿Así dice la Biblia? ¿Qué dice ahí? Heme aquí, envíame a quién. A mí. Redención produce ¿qué? Acción. ¿Te das cuenta? Entonces, con el mayor amor, diría Juan, lo digo, y también lo digo por mí, evidentemente, pero con el mayor amor se los digo, por eso no queremos hacer nada. Por eso decimos, ¿yo por qué? Oye, hay que hacer esto y hay esta necesidad, y habría que hacer esta cosa, y está esto, y hay que gastar, y hay que poner lo tuyo, y hay que hacer esto. ¿Yo por qué? ¿Sí me explico? Por dos sencillas razones hay esa reacción. No entiendes la santidad de Dios y no entiendes que has sido redimido. ¿Sí me explico? Redención produce acción. Si tú entiendes la santidad de Dios, verdaderamente la entiendes, y verdaderamente entiendes que has sido redimido. Ahora, Isaías, ¿era merecedor de esa redención? No, porque él mismo reconoce: soy impuro, soy muerto, soy inmundo, y vivo en medio de un pueblo inmundo. O sea, soy del montón, pues. ¿Sí me explico? ¿Era merecedor? No. Dios en su amor le redime. Producto de eso, él simplemente dice: yo voy. ¿Por qué? ¿Porque Isaías era el mejor del mundo? No. Simplemente porque hay una nueva identidad. ¿Sí me explico? Entonces, si tú sigues con la onda de, no, pero pues es que no hay tanta bronca, o sea, yo creo que, bueno, mira, ya no voy a ver pornografía como tal. Ahora solo voy a ver mujeres en bikini. ¿Sale? No es pornografía, mujeres en bikini. O sea, le voy a bajar 2 rayitas, nada más. ¿Entendiste la santidad? No. Bueno. Está bien. Ahora voy a llegar, me pongo de ejemplo. 10:32. Antes llegaba a 10:50. Le voy a bajar 2 rayitas. 10:32. ¿Vale? Va bien para que no estén molestando. ¿Me explico? Entonces, ¿he entendido la santidad de Dios? No. ¿He entendido que soy redimido? No. ¿Sí me explico? Así aplícalo a lo que quieras. Oye, es que tienes que hacer esto. Y hay que hacer esto y hay que hacer el otro. Ah, pues sí, pero dice la Biblia, envía a mí, envíalo a él. No, dice, si tú has entendido la santidad y tú ves esa necesidad, ¿por qué no lo haces? ¿Sí me explico? Hermanos, ¿en la iglesia hay muchas necesidades o no? Sí. Pregunta, y no estoy hablando de la iglesia universal, o sea, aquí, ahorita, aquí pues. ¿Hay necesidades o no? Sí. ¿Cuántas? Un buen, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Hay deficiencias? Sí. Y para eso todos estamos, amén. ¿Sí o no? Hay deficiencias, entonces, no, amén, hay muchas deficiencias. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y qué ha producido en ti? Y ahorita la amén y aleluya y todo eso que está ahorita. ¿Sí se explica? O sea, porque identidad produce acción, ¿ok? Sí, yo sé, hay muchas deficiencias aquí en la iglesia. Hay demasiadas deficiencias. Hay cosas que no se hacen, hay cosas que se hacen pero no se hacen bien. ¿Y por qué tú no? ¿Por qué si Dios ya te lo... O sea, pregunta. Cuando Isaías, imagínense el momento, Isaías está ahí ante Dios, el rey, lo acaba de redimir. Entonces Dios dice, está ahí, o sea, no dice que está todo el pueblo de Israel, sino quién estaba nada más. Isaías y los serafines, ¿no? Está Isaías ahí, solito. Entonces es como si, háganle cuenta que estuviera yo solito ahí, como tú cuando estás en tu recámara, orando, leyendo la Biblia, solito, no hay nadie más. Y entonces Dios dice, ay, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entiéndase, estás viendo esta deficiencia en la iglesia. ¿A quién enviaré y hará esto por nosotros? Y tú dices, no creo que sea para mí.
No. Yo creo que es para este o para aquel que tiene esto o este don o esta cosa. Yo creo que es para él. Para mí no creo que sea. Y estás tú solito. O imagínense a Isaías, ¿no? Así como, no creo que sea para mí. Para Oseas. Yo creo que es como para Oseas o como para Joel. Es una así como, pues, han de ser como para ellos, ¿no? Jeremías, tal vez, no sé. Pero para mí no creo. Yo creo, Dios, aguántame, déjame, voy y pregunto. Ahorita regreso. Aguántame mira, voy a orar a ti. 10 minutos. Voy al pueblo a preguntar que Dios está preguntando que quién quiere ir. Y regreso y te digo quién quiere ir. Ya, si no va nadie, pues mandas al serafín de esos que los que tienes ahí, ¿no? ¿Es absurdo esto o no? Sí. ¿No eso es lo que hacemos en la iglesia? Hermano, si Dios te está diciendo algo, es porque tienes que hacerlo. ¿O en serio crees que Dios nada más lo está diciendo para criticar al pueblo? O sea, tenemos un Dios criticón. Es un Dios que nada más te la pasa diciendo las cosas de que hace el pueblo para criticarle. ¿O crees que Dios te mostró la deficiencia que hay en la iglesia con el fin de criticar a la iglesia? Es que la iglesia, no sé, le hace falta... A ver, díganme algo de deficiencia de la iglesia. Ahora que te dijeron que eran como 30,000 deficiencias. Entonces, díganme una deficiencia de la iglesia. Chuy, ya sé que soy una deficiencia, pero otra deficiencia aparte de yo. La constancia. La constancia, sale. Es que en la iglesia hay una inconstancia terrible, no, de veras. Dios ya me lo mostró. ¿Cuántas veces al mes vienes? ¿Sí me explico? O sea, es una incongruencia, ¿no? O sea, si tú estás solo en tu casa, Dios ya te mostró algo, Él es el Espíritu Santo, recuerden que esa es la función del Espíritu Santo, ¿no? Dice la Biblia, según Jesús dijo, vendrá el Espíritu Santo, el Consolador, el cual les recordará todo lo que yo les he dicho. Y entonces viene a tu mente la inconstancia de la iglesia. No, hombre, son reinconstantísimos. Y luego viene la pregunta, ¿por qué crees que Dios está diciendo eso? Para que ore por los que no vienen. ¿En serio crees que Dios te está diciendo para eso? No, ¿verdad? La impuntualidad. Ya saben que yo batallo con eso, ¿no? Pero bueno. La impuntualidad. La iglesia es una impuntualicísima. Ya Dios me lo reveló. ¿Qué vas a hacer? ¿Sí me explico? Los niños son un desastre, de veras, que no sé qué hacer con esos chamacos. Hasta acá escuchan sus ruidos. Las maestras no han de hacer lo que tienen que hacer. ¿Por qué crees que Dios te lo dijo a ti? ¿Sí me explico? Hacen falta cosas en la iglesia. Y no crean que voy a empezar con saquen el oro, la plata. No, así es. Pero, o sea, faltan cosas en la iglesia. Hay necesidad de cosas. Sí, Señor, hay mucha necesidad. Pues tú proveerás algún día. ¿Sí me explico? O sea, redención, identidad, produce que tú quieras hacer algo. Porque entiendes su santidad y entiendes que te redimió a pesar de que Él es santo, santo, santo. Y no tenía por qué haber redimido a un pecador, pero lo redime. Y como gratitud, ¿por qué creen que Pablo dice, Romanos 12:1, ¿cómo empieza? Por las misericordias de Dios. Presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es lo más razonable que podrías hacer. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 12:1. Si has entendido. Si has entendido la santidad de Dios y has entendido que has sido redimido por un Dios santo, santo, santo. Quiero terminar hablándote de unos hermanos que estuvieron de moda, por así llamarlos, en los años de los 1550 al 1700, más o menos, estuvieron esos hermanos. No sé si tú has escuchado hablar acerca de los puritanos. ¿Has escuchado hablar acerca de los puritanos? No. ¿No? Esos hermanos, porque eran creyentes, hijos de Dios, esos hermanos fueron muy criticados, fueron muy cuestionados e incluso les empezaron a llamar legalistas. Que
¿Te han dicho legalista alguna vez? Sí, ¿O tú le has dicho legalista a alguien? Sí. también. Sí, bueno. ¿Sí entiendes qué es eso o no? Bueno, ¿qué sería que vamos a decir, qué sería que nosotros como iglesia empezáramos a ser legalistas? ¿Qué sería? Que viéramos nuestras enseñanzas en base a la ley. Que criticáramos a una Antiguo persona. Testamento. Yo te critico a ti porque eres impuntual, pero yo soy impuntual igual. No. Tampoco. Bueno, o sea, tampoco lo que digo. Por ejemplo, no pantalón. ¿No? ¿O no? No. Legalista, para que quede así bien claro. ¿Se acuerdan que vimos Hechos? ¿Se acuerdan cuando una bronca que fue que Pablo ya había ido a predicar a una iglesia? Y luego van otros hermanos sin decirle a nadie, van a esa iglesia y los quieren ¿qué? Judaizar. ¿Qué es hacerles qué? Prosélitos, ¿no? Concesión. Es decir, imponerles que hagan ¿qué? Todo lo que los judíos hacen. Entiéndase, circuncisión, que guarden el sábado, que hagan las cosas, ritualismos que son para ¿quiénes? Para los judíos. Eso es legalismo. ¿Sí me explico? Teológicamente hablando, eso es legalismo. Entonces, ¿te das cuenta que a veces ni siquiera sabemos qué es legalismo? Por ahí andamos. Ah, legalista. Entonces pregunta, si decimos aquí, o sea, si enseñamos, no debes de mentir, es bien legalista. ¿Eso es legalismo? No. Es que ese es el problema. ¿Sabes por qué en la iglesia no se habla de la santidad de Dios? Porque luego dicen que eres ¿qué? Legalista. Y no tiene nada que ver con eso. Ser legalista es que tú quieras judaizar a la iglesia. Meter cosas, por ejemplo, entonces porque en la ley viene, no debes de mentir, ¿todos podemos ser una bola de mentirosos? No. Porque en la ley dice, no desearás a la mujer de tu prójimo, ¿todos podemos andar deseando a la mujer de los demás? No, ¿verdad? Y si acá hablamos, hermano, no puedes desear a la mujer de tu prójimo, legalista, ¿por qué? Porque viene en la ley. ¿Sí me explico? Ni siquiera entendemos lo que estamos hablando. Y entonces, había estos hermanos que se les criticaba legalistas, y de hecho les pusieron por ese sobrenombre puritanos, y les llamaban así despectivamente puritanos, porque ellos querían vivir de acuerdo a lo que la Biblia decía. Les caracterizaba a estos hermanos de esos años el estudiar las escrituras en el original y no desviarse de eso. Solamente les quiero leer lo que ellos hacían. Para terminar, ¿por qué puse la imagen que puse al principio? Porque todavía dicen, ¿y por qué puse eso en la imagen? ¿Qué hacían ellos? Es decir, su vida era toda una pieza, sin hacer distinción entre lo sagrado y lo secular, como lo hacemos hoy en día. No, espérate. Una cosa es mi trabajo, otra cosa es Dios. No, espérate. Es que así es mi chamba. Así es. Una cosa es esto y aquí sí tengo que estar acá. Pero acá es Dios. ¿Vale? No, espérate. Una cosa es la escuela y otra cosa es esto. No, espérate. Una cosa es la educación de los hijos y otra cosa es esto. No, espérate. Una cosa es la educación y otra cosa es Cristo. No, los puritanos o los hermanos no hacían distinción entre esto. Más bien meditaban racionalmente y sistemáticamente todas las verdades de la Biblia y las aplicaban a su vida, examinando y desafiando a sus propias almas para estimularse a aborrecer el pecado, amar la santidad y fortalecerse con las promesas de Dios. Pregunta, ¿eso es ley? ¿Eso es legalismo? Eso, hermanos, es lo que tendríamos que hacer. Porque entiende la santidad de Dios. ¿Sí me explico? Estos hermanos escudriñaban las escrituras y entonces al ver las escrituras no querían sacar a Dios de su vida. Lo integraban todo. Todo era Dios. O era Dios para todo o era Dios para nada. ¿Sí me explico? Porque como cristianos hoy somos así. Para unas cosas somos bien cristianos, ¿sí o no? Es decir, cuando el hermano no hace lo que tiene que hacer, somos super mega cristianísimos, ¿sí o no es cierto? Pero cuando yo no hago lo que tengo que hacer, ¿qué decimos? Justificaciones. ¿Sí me explico? Pero para el puritano no era así. Porque no podía haber mezclas. Dirán por ahí, o somos o no somos.
Otra cosa que ellos tenían era, en su comunión con Dios, Jesucristo era central y la Biblia era suprema. Y tú dices, también para nosotros. Y yo te diría, pues no es cierto. Si fuera así, nuestras evidencias lo mostrarían, ¿o no? Tan solo en la que, lo que hablamos hace ratito, constancia. ¿Es cierto o es falso? Cierto. Si tan solo dijéramos la Biblia, Jesucristo es central y la Biblia es lo más importante, ¿sabes qué? Tendremos a todo el mundo aquí cada 8 días. Si eso fuera real. Y esto era algo que caracterizaba a estos hermanos en esta época. Eran apasionados racionalmente en su piedad, eran conscientes de lo que hacían, guiados por Dios, mas no legalistas. Expresaban su libertad en Cristo, pero no caían en el libertinaje. ¿Sí me explico? ¿Sí saben qué es libertinaje, no? Andar haciendo lo que se te da la gana diciendo que estás bajo la gracia de Dios. Al casarse no buscaban a alguien a quien amaran apasionadamente en ese momento, sino a alguien a quien pudiesen amar permanentemente como la mejor compañía para el resto de sus vidas. Instruían a sus hijos en el camino que habrían de seguir, cuidaban de sus almas y los educaban para una vida adulta, sobria, piadosa y socialmente útil. En sus hogares mantenían el orden, la cortesía, la adoración familiar, y era allí el primer lugar donde practicaban el evangelismo y el discipulado. Puritanos. Un ejemplo a seguir. ¿Saben por qué puse esta imagen? Porque cuando la vi, me sentí como esos niños al lado de esos hermanos. ¿Sí me explico? Es decir, estos árboles estaban ahí, estos árboles, históricamente hablando, han sufrido incendios, han sufrido vientos fuertes, han sufrido desastres naturales, pero a pesar de su altura, ¿saben por qué no caen? Porque debajo de ellos sus raíces están unidas, aunque están separados. O sea, son árboles individuales, pero las raíces están entrelazadas. Y han pasado muchas cosas con esos árboles, pero siguen ahí por muchísimos años. ¿Sí me explico? Y me siento yo y veo a esos niños, ¿no? Comparado con esos hermanos. Y me impactaba la forma en que la adoración familiar era allí en casa, donde se practicaba primeramente el evangelismo y el discipulado. Pregunta, para mí primero y para todos ustedes, ¿quién discipula realmente a su esposa y a sus hijos? Yo les leo en la noche la Biblia, eso no es discipular. Yo oro con ellos, no es discipular, eso no es discipular tampoco. ¿Sí me explico? Eso eran los puritanos. Y les hablan así porque los demás, los otros creyentes de en ese entonces de la iglesia, les veían como legalistas, ¿no? Como una forma de estos exagerados, ¿no? Como que quieren hacerlo como todo perfecto, y no se puede. ¿Sí me explico? Y les veían así, les decían, sí, los puros. No dándose cuenta que los hermanos estaban viendo la Biblia como algo sólido y como una sola cosa que tenía que ser integral para la familia. ¿Sí me explico? Porque entienden que su santidad y entienden que la identidad te va a llevar a que tú quieras evangelizar y discipular primero ¿en dónde? En tu casa. ¿Sí te das cuenta? Y entonces si tú no entiendes santidad, identidad ni nada, lo último que vas a hacer es eso. Y entonces encuentras a gente tal vez como tú y como yo, no pongo otro ejemplo, como tú y como yo tal vez, yéndote a evangelizar a medio mundo, yéndote a predicarle a medio mundo, y tu familia se está destruyendo y tu familia se está perdiendo. Yo ayer pasé por algo también difícil con mi familia. Y confronté con la Biblia, ¿sí me explico? Y me dio tanta tristeza. Y se los dije y tuve que ser claro con la Biblia y decirles. Y me dio tanta tristeza tenerles que decir que su vida me reflejaba otra cosa.
y que si no leían la Biblia y no la estudiaban realmente, podrían saber a dónde iban a ir algún día. Y les amo. Créanme que yo amo a mis padres y a mis hermanos de sobremanera. ¿Sí me explico? Pero qué bonito me veo yéndole a predicar a medio mundo y mis, por así llamarlos entonces ahora, mi segunda familia, porque mi familia es mi esposa y mi hijo, mi segunda familia yéndose al infierno y yo no haciendo absolutamente nada. ¿Sí me explico? Y veo a estos hermanos como ejemplo. Y yo puedo poner 1000 pretextos. ¿Sí me explico? Pero veo a estos hermanos como ejemplo de que, como diría Hebreos, toda la lista de los hombres de fe son testigos. ¿Y a qué se refiere? De que sí se puede. ¿Sí me explico? Y entonces es preferible que te digan puritano o legalista a que te digan eres un libertino. ¿Sí me explico? O te pareces a los corintios. O eres una iglesia que se parece a los corintios. O son una iglesia que se la pasa quejándose de todo. O hermanos que se la pasan quejándose de todo lo que pasa en la iglesia o deja de pasar, pero no mueven un solo dedo. ¿Sabes qué es eso? Eso es fariseísmo. ¿Por qué? ¿Qué hacen los fariseos? Pones cargas en otros que ni tú puedes llevar con un solo dedo. ¿Sí me explico? Pero hablando de esto, o sea, santidad, pureza, es lo que lleva a la redención. Y estos hermanos, lo primero que lo llevaban era a su familia, a sus hijos. Discipular a tus hijos, discipular a tu esposa, proveniente de que tú entiendes el Evangelio de Cristo. Cuando la Biblia habla, y eso solamente lo quiero decir ya para terminar, cuando la Biblia habla ahí en Timoteo de que el que anhela obispado, ¿se acuerdan? Y da una listota de un montón de cosas que tienen que hacer y tú dices, está canijo, ¿no? O sea, la lista, ¿no? Pero, ¿sabes que no habla y no lo dice nada más como estas son las características única y exclusivamente que tiene que tener el pastor? Y luego únicamente los que tienen que tener los diáconos. Esas dos listas hablan de cristianos que realmente han entendido el Evangelio. O sea, no es una onda de que, es que solamente el pastor tiene que tener esto. Solamente el diácono tiene que tener esto. No, tú tienes que tener eso si realmente has entendido el Evangelio de Cristo. ¿Sí me explico? ¿Todos se dan cuenta? Ahora sí, hace rato dijeron, ¿entendieron la redención? Ahora, ¿por qué ya no están tan felices como hace rato? Sí, entonces, hermanos, yo les invito de veras, no por cuestión de transformación de vida, sino como ejemplo, busquen acerca de estos hermanos. Históricamente hablando, si lo quieren ver de esta forma, los puritanos, tan cuestionados, tan criticados, pero cuando yo veo a la iglesia de hoy comparado con lo que ellos eran, así me veo, como esos niños frente a un gigante, que pasa de todo, pero permanecen. ¿Saben? Esta época fue la peor época de persecución para los cristianos, del 1500 al 1700, y ellos prevalecieron. No es de gratis. ¿Sí me explico? Entonces, hermano, hermana, primero es la familia. Dejemos de querer alcanzar al mundo cuando nuestros propios hijos se están perdiendo. Discipulen en su casa. Discipulemos en casa. Porque eso es un reflejo de redención. Si no lo haces, no has entendido la redención. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta tarde ya, Dios. Gracias te doy por la vida que me has dado, que le has dado a mis hermanos, Señor. Te pido perdón. Y te pido, Padre, y te doy gracias por la vida de estos hombres, Dios, que has puesto como ejemplos, aún estos hermanos, Dios, que había escuchado por mucho tiempo como pensamientos o cosas así de ellos, y ahora que decidí, o más bien que tú pusiste en mi corazón estudiarlos, ver lo que hacían, dándome cuenta que así deberíamos de ser, como la primera iglesia, como ellos, Dios, que no sacaban a Cristo para nada. Y te pido que esta iglesia, Dios, que es tuya,
realmente sea Cristo para todo y que dejemos de estar jugándole al cristiano, Dios. Te pido que primero alcancemos, Dios, discipulemos a nuestra esposa, Dios, a nuestros hijos, Señor, que se están perdiendo, Dios, que si no han entendido el Evangelio y mueren hoy, se van a ir al infierno, Señor. Para los puritanos, Padre, que tú los conoces mejor que yo, tú sabes que para ellos lo primero era su familia. Lo primero era discipular a sus hijos, para que sus hijos discipularan a sus hijos y para que así permanecieran. Hoy en día, Dios, se ha perdido todo eso porque de tu santidad nadie habla, porque nadie quiere dejar de pecar. Y yo te pido, Dios, que aquí levantes hombres y mujeres, Dios, como Isaías, que decía, heme aquí, envíame a mí, Señor. Señor, ayúdanos a que todos seamos así, que veamos tu santidad, Dios, y que veamos la redención, y nos levantemos a decir, Señor, aquí estamos, envíame a mi hijo, envíame a mi esposa, yo lo haré, Señor, porque no son nuestras palabras, son las tuyas. Padre, que digamos, no envía al hermano, envía a la hermana, haz que yo lo haga, Dios. Ayúdanos a dar, ayúdanos a darnos, a gastar lo nuestro y aún a gastarnos a nosotros mismos por amor de las almas, primeramente de nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros padres, nuestros hermanos de carne y nuestros hermanos en la iglesia y la gente del mundo. Porque Pablo mismo dijo, Señor, en Romanos 9, Señor, que aún él preferiría ser maldito e irse al infierno con tal de que todo Israel se fuera al cielo y creyera en ti. Eso es conocer el amor de Dios. Padre, te ruego que te imitemos a ti. Te ruego que hagas de una iglesia de nosotros como estos árboles enormes, que estén todos arraigados en ti, entrelazados por ti. Gracias te doy por todo esto, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.